Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el check. Camilo, aquí está el check. A esta zona del Escambray llegó el Che a mediados de octubre de 1958. Habían pasado más de 50 días desde su salida de la Sierra Maestra y habían transitado unos 670 kilómetros. En este lugar se recuerda parte de las memorias del frente. Es una casa de vivienda convertida en hospital de campaña. Esta comunidad en medio del Escambray histórico al norte de la cabecera municipal nos recuerda la fundación del Frente de las Pillas y el paso del Che por la zona. Aquí fue donde lo conocimos de cruce. Iba la guerrilla trasladándose hacia Gavilán y entonces nosotros éramos trabajadores aquí. Cuando nos enteramos que el Che venía, pues bajamos al camino a verlo, a saludarlo. Hizo contacto aquí con mi papá. Y bueno, según decía mi papá posteriormente, buscó información de cuál era la situación que había en la región, que si había hospitales, que si había una serie de condiciones que, bueno, que no existían en aquel entonces. Por ejemplo, él llegaba a un lugar, miraba, exploraba, y yo estaba con él y me decía, aquí vamos a hacer una emboscada. Y después, en el mismo quehacer, sus estudios diarios, cuando salíamos a hacer recorridos, cómo él trataba a los campesinos, cómo conversaba con la gente, la sensibilidad que tenía. En el Escambray yo quiero decirle que la capacidad organizativa que tenía el Che era envidiable. En el tiempecito que estuvimos nosotros ahí, él creó en el territorio este de la parte más oriental de la reforma agraria, porque él venía estudiando la ley de reforma agraria desde la Sierra Maestra. La empezó a aplicar el servicio de inteligencia en los pueblos. Todo lo que hacía el ejército de todos los pueblos le llegaba a él. Si tú me preguntas cómo lo hacía, pero el asunto es que lo hacía. Creó la escuela para seguir dándole clases a todo el mundo. El problema que te digo, fuimos a Cabaguá una de las veces para llevarnos la planta de teléfono, porque él quería ponerle teléfono a toda la zona, no hubo tiempo. Todo se precipitó tanto que no hubo tiempo, que él quería ponerlo. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Tanto en La Caridad como aquí en Juan Francisco, el héroe de Yaguajay encontró los puntos estratégicos para pensar y llegar a la victoria definitiva. No obstante, Camilo Cienfuegos se movía por esta zona constantemente. Estábamos desconcentrados. En primer lugar, la primera cosa que hace una formación militar no es estar juntos, porque los aviones nos bombardeaban. Entonces se desconcentraban. Teníamos tropas en Ceibabo, la columna mixta, que la dirigía William Galvez, los pelotones, Pinares, Macho Parra, Walfrido, Orete, o sea, estábamos muy desconcentrados. En los campamentos recibíamos las visitas de comisiones obreras, del pueblo, de la gente que nos iba a ver. O sea, esas relaciones que él fue creando fue lo que realmente formó esa masa rebelde, o sea, del ejército rebelde y el clandestinaje, porque nosotros teníamos informantes allí hasta los guardias. Realmente la comandancia estaba en La Caridad, donde Camilo jugaba pelota, se ponían los guantes, y de ahí salíamos para atacar a Zulueta, atacar los cuarteles. Y después ya al final atacamos Yaguajay, como Juan Francisco queda cerquita, era el lugar donde Camilo iba, allí tenía unos milicianos para hacer trincheras y hacer cosas así. Y yo lo alumbraba, y ahí cuando él hace referencia a la maravillosa Rosalba, en una carta que él le hace a Arnaldo Milián, él se refiere a la maravillosa Rosalba porque yo con aquella lamparita, yo le alumbraba a él para que él escribiera en el silencio de la noche, ya eso a veces tarde, él escribiendo, los demás compañeros acostados y eso, mis hermanos acostados, mi papá, y yo ahí alumbrándole con esa lamparita para que él escribiera. Hay una frase que no olvido, que esto se produjo en los Montes de la Caridad cuando atacaron los guardias del monte. Fueron unos 110 o 120 fusiles los que le abrieron fuego. Y le decíamos, estas son escopeticas, pero eran Garand.
ametralladora 30, Brawley, o sea, San Cristóbal, Springfield, escopeta, con todos los hierros lo paramos. Y más nunca el ejército entró ni a Bamburanao, ni a La Caridad, ni a Saibao. Y aquellas palabras, ustedes nos atacan hoy, un día, nosotros vamos a buscarlos a los cuarteles a ustedes y los vamos a derrotar. En el poblado de Manacarranzola, perteneciente al municipio de Fomento, fue donde hallamos el sitio en el que estuvo la comandancia del Che. En este punto estratégico, ubicado en el histórico Escambray, radicó la comandancia del Che, aunque como su hermano Camilo, aprovechó cada rincón de su teatro de operaciones. La comandancia del Che estaba donde estuviera el Che. No, usted dice que el Pedrero, Manaca, no, la comandancia estaba donde estuviera el Che, porque el Che no tenía un lugar fijo. La comandancia era en Manaquita. Nada, yo tenía el hospital al lado y él tenía un bohío ahí. Por suerte nunca, que era el lugar donde se reunía la carretera de Pedrero, la de Santa Lucía y la de Santi Espíritu. Ahí fue donde tuvo su comandancia. Por suerte, nunca el ejército llegó ahí, si no hubiéramos tenido que subir para la montaña, pero así fue. Y la ofensiva que lanzó, bueno, pues se destruyó y no llegaron ni a Pedrero ni a ningún lado. Así comenzó una avanzada que nos lleva al monumento del Frente de las Villas. Aquel lugar protege un mensaje aún por revelar. Un mensaje a las generaciones del mañana. En nombre de la columna 8 Ciro Redondo, guarda este sitio de importancia para la vida de Camilo y el Che. Quizás sea este un recordatorio de la trascendencia que tuvo la unidad en los días difíciles de la campaña Las Villas. Habrá que esperar al futuro para develar su legado.